Todos conocen el Titanic. 1500 muertos, la película, las canciones, los museos alrededor del mundo. Pero el peor naufragio de la historia en tiempos de paz mató casi 3 veces más gente que el Titanic, y no hay película, no hay museo, casi nadie fuera de Filipinas sabe su nombre. Se llamaba Doña Paz. El 20 de diciembre de 1987 se hundió frente a las costas filipinas con casi 4.400 personas a bordo. El barco tenía permiso oficial para llevar 1.500. Nadie contó a los demás. Y cuando por fin lo buscaron, nadie sabía todavía que se había hundido. El Doña Paz tenía 24 años. Fue construido en Japón en 1963, con otro nombre, y terminó comprado de segunda mano por la naviera filipina Sulpicio Lines. Hacía la ruta entre la isla de Leyte y Manila, una travesía habitual justo antes de Navidad, la época de más movimiento del año, con familias enteras viajando para reencontrarse. Oficialmente subieron esa tarde 1.583 pasajeros y 58 tripulantes, según el manifiesto que la naviera entregó a las autoridades. Ese número, escrito en papel oficial, era una mentira que Sulpicio Lines repetía viaje tras viaje, sin que ninguna autoridad portuaria la controlara antes de dejar zarpar al barco. A la misma hora, en otra parte del mar de Tablas, navegaba el MT Vector, un petrolero filipino que transportaba más de 8.800 barriles de gasolina y derivados de petróleo para la empresa Caltex Filipinas. El Vector no tenía licencia vigente para operar esa ruta. No tenía un vigía real en cubierta esa noche. Su capitán no contaba con la certificación exigida para comandar un barco de ese tipo. 13 tripulantes navegaban sin saber que en unas horas se iban a cruzar con un ferry que llevaba 1000 veces más gente de la que tenía permitida. Volvamos al puerto de Tacloban, horas antes. Sulpicio Lines vendía pasajes por fuera del registro oficial, efectivo en mano, sin anotar el nombre en ninguna lista, una práctica habitual en la naviera y no un error aislado de esa noche. Investigadores calcularon después que a bordo viajaban cerca de 4.386 personas, casi 3 veces la capacidad legal del barco, durmiendo en los pasillos, en la cubierta, apilados entre los botes salvavidas que jamás iban a alcanzar para todos. Los ferries filipinos de esos años eran conocidos entre la propia prensa local como ataúdes flotantes, por la costumbre de sobrecargarlos en fechas pico. Alrededor de las 10:30, mientras la mayoría de los pasajeros dormía, el Doña Paz y el Vector colisionaron en el estrecho de Tablas, cerca de la isla de Marinduque. El impacto abrió el casco del petrolero. El combustible se prendió fuego casi al instante y las llamas saltaron directo al ferry, construido en gran parte con materiales que ardían rápido. Sobrevivientes recordaron después haber sentido primero el golpe del choque, segundos más tarde, una explosión que desató el pánico en toda la cubierta. En minutos, todo el barco se convirtió en una superficie de fuego flotando sobre agua infestada de tiburones, según relataron los pocos que lograron alejarse a nado. Con casi 4.400 personas a bordo de un barco diseñado para 1.500, no había manera de organizar una evacuación real. Los botes salvavidas, pensados para una fracción de esa cantidad de gente, quedaron completamente inútiles frente al pánico y al fuego. El avance de las llamas fue más rápido de lo que cualquier tripulación pudo controlar. El Doña Paz se hundió en menos de 2 horas. El Vector tardó 4 horas más en irse a pique. Hoy los dos barcos descansan a 500 metros de profundidad, uno relativamente cerca del otro. Acá está la parte que más indigna del caso. Las autoridades marítimas filipinas tardaron 8 horas en enterarse de que 2 barcos se habían hundido esa noche. Y necesitaron 8 horas más para organizar un operativo de rescate real. 16 horas perdidas mientras cientos de personas seguían con vida en el agua, aferradas a restos del barco, esperando una ayuda que no llegaba. Parte del problema, según investigaciones posteriores, fueron los sistemas de navegación y comunicación deficientes en gran parte de la flota filipina, de más de 300 faros a lo largo de la costa, menos de la mitad funcionaban esa noche. De casi 4.400 personas a bordo, sobrevivieron 24 pasajeros del Doña Paz y 2 tripulantes del Vector. 11 de los 13 hombres del petrolero murieron. Uno de los sobrevivientes contó después que nadó rodeado de cuerpos durante horas, sin saber si alguien vendría a buscarlo, mientras el fuego seguía ardiendo sobre el agua a su alrededor. El resto, maridos, esposas, chicos que viajaban a pasar la Navidad con su familia, no volvió a aparecer, ni siquiera como un cuerpo para enterrar.
Para miles de familias filipinas, esa Navidad de 1987 quedó marcada para siempre por una lista de nombres que nunca se pudo terminar de confirmar. El problema legal empezó ahí mismo. Si nadie había registrado a la mayoría de los pasajeros, ¿cómo se probaba que habían muerto en ese barco? Durante meses, familias enteras hicieron fila para declarar bajo juramento que un pariente había viajado esa noche, sin ningún papel que lo respaldara. En 1988, una primera investigación calculó 3.134 víctimas. Recién en enero de 1999, 12 años después del hundimiento, un informe oficial del gobierno filipino, basado en miles de reclamos judiciales presentados durante más de una década, confirmó la cifra final, 4.386 muertos. Es la cifra más alta que existe para un desastre marítimo en tiempos de paz de toda la historia, más que el Titanic y el Lusitania juntos, sumados. La justicia filipina investigó el caso durante años, en un proceso que se extendió más de una década. La naviera Sulpicio Lines fue declarada responsable de la sobreventa de pasajes y de operar con tripulación sin la capacitación exigida por ley. Pero Caltex Filipinas, la empresa dueña de la carga de combustible que transportaba el Vector, fue absuelta de toda responsabilidad financiera en el juicio final. Ningún directivo de peso terminó preso por lo ocurrido. El sistema que permitió vender miles de boletos sin registrar un solo nombre siguió operando, con matices, en otras navieras filipinas durante años después del desastre. Durante más de 3 décadas, el Doña Paz y el Vector quedaron como coordenadas aproximadas en un mapa, sin que nadie los hubiera visto realmente. Recién en abril de 2019, un buque de investigación submarina llamado RV Petrel, que había pertenecido al cofundador de Microsoft, Paul Allen, localizó los 2 naufragios con cámaras de alta profundidad. El Doña Paz apareció de pie sobre el fondo marino, a 500 metros de profundidad, en un estado sorprendentemente intacto. Los restos del Vector aparecieron a 2.200 metros de distancia del Doña Paz, en un estado de conservación similar, según confirmó el equipo de investigación que operó el Petrel. Las imágenes se dieron a conocer recién en diciembre de ese año, exactamente 32 años después del hundimiento original, y fue la primera vez que alguien volvió a ver el Doña Paz desde la noche en que se hundió en llamas. El Titanic tiene museo, película y una fecha que todo el mundo reconoce de memoria. El Doña Paz, apodado desde entonces, el Titanic de Asia, tiene 4.386 muertos confirmados, un documental de National Geographic que casi nadie vio fuera de Asia, y casi ningún lugar en la memoria colectiva del resto del mundo. La diferencia no está en el tamaño de la tragedia, está en de quién era la gente que murió, y en lo fácil que resultó para las empresas responsables no pagar por eso. Cada vez que subís a un transporte sobrecargado sin que nadie controle cuánta gente entra realmente, la misma lógica que hundió al Doña Paz sigue funcionando en algún lugar del mundo, ahora mismo.